Muy bien, hoy día es viernes, bien lo sabes, día de póker político, un póker especial, un póker, digamos, acotado, el que comienza ahora en Stop Spoiler. Muy bien, presento a las diputadas. Lorena Fríes, ¿cómo está? De Frente Amplio. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Primera vez que está en el póker político. Primera vez, sí. Ya, muy bien. Bienvenida entonces a Gracias. jugar con nosotros estas cartas de la política chilena. Gloria Hood, usted ya, presidenta de Opoli, ha venido hasta allá, ¿no? Vamos, sí. ¿Cómo está, Freddy? Bienvenida también, Gloria, a este Muchas póker gracias. político. Tenemos poco tiempo esta vez, ¿no? Pero vamos a poner de inmediato la carta, esta vez de la casa. Es una ¿Ya? carta de la casa. Hagan su Es de la casa, apuesta. pero no es tan de la casa. Pero golpea, va por la pucha que golpea dentro de la casa. Que es la siguiente, carta internacional, nacional, con todo lo que está ocurriendo con Venezuela, ¿no? Y estas elecciones que al momento de hacer este programa todavía no conocemos las actas de lo que fue la elección, que por tercera vez ya tendría un tercer periodo, ¿no? El señor Nicolás Maduro. Gloria, Sí. ¿qué le ha parecido a todos ustedes? Sí, mira, aparte de todo lo impactante que es lo que ha pasado, yo creo que era más o menos predecible. Porque si uno mira la trayectoria, el hecho de que hayan sacado por secretaría a María Corina Machado de la competencia, que hayan restringido, por ejemplo, el voto en el exterior. Yo fui el día domingo a la embajada donde había personas votando y conversé con ellos y me decían que, por ejemplo, les ponen como requisito tener el pasaporte al día y el pasaporte les cuesta $300. Entonces, con eso achica la cantidad de gente que vota. Y me decían, es tan absurdo que en esta embajada votaban algo así como 2.000, poquito más de 2.000 personas, y en las elecciones de Chile los que tienen derecho a voto son más de 100.000. Entonces, fueron acotando esto como para empujar un proceso, pero que a todas luces yo creo que el entusiasmo, lo mismo que se vivió acá, que era como una cosa muy emocional de las personas. Desbordó la situación que aparentemente Maduro podía controlar. Y yo creo que eso es lo que le está jugando en contra, que las personas se comprometieron tan de fondo con esto que no están dispuestos a que les pasen por arriba de su voluntad. Perfecto. Y yo creo que había más sintonía tal vez en el primer periodo de Maduro, apalancándose más en demandas sociales. Está más solo Maduro en esta oportunidad. Pero Vamos a hablar ahora si está... yo veo que esas demandas que no se han resuelto, que hay 8 millones de venezolanos en otros países, es una cantidad monumental, todos buscando oportunidades. Entonces, el escenario para él es muy malo y yo creo que ahora se ha ido quedando solo. Y en medio de todo esto, esta mañana conocimos la siguiente noticia. Iván Núñez y equipo de TVN son detenidos en Venezuela. El régimen de Maduro los deportará. Esto es lo que se conocía más o menos hoy día en la tarde acá. Y señalaba, estamos coordinando con autoridades colombianas para facilitar su regreso. El gobierno se refiere a la detención de periodistas de TVN en Venezuela. Según el equipo de prensa, había entrado con permisos, ¿no?, a través de Cúcuta, ¿no?, de la frontera colombiana. Y ahí fueron entonces detenidos y ahora deportados. Y deportados Lorena. como los senadores también que fueron. Claro, que nos dejaban No, entrar. no fueron deportados, No, los devolvieron. No digamos. nos dejaron entrar. Sí. Lorena, usted como mujer de izquierda, ¿no? ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con Venezuela? Como mujer de izquierda y también defensora de derechos humanos, Y además porque creo defensora que de hay que derechos humanos, poner ese acento también. Yo creo que la derivada, digamos, decadente del gobierno de Maduro se viene mostrando desde las misiones iniciales que se hicieron por ahí por el 2018 en materia de derechos humanos, y ciertamente hubo una cierta apertura con el sistema de Naciones Unidas. Lo hubo también respecto del acuerdo que se tomó para estas elecciones, donde se establecía cierto protocolo que tenía que ver con la presencia de organismos técnicos internacionales, con el cumplimiento de, por ejemplo, el derecho a la información y que periodistas pudieran ingresar al país, con la transparencia del proceso, etcétera. Yo creo que todo eso nos dio a todos esperanza de que eventualmente, y con la fuerza que podía tener la expresión, digamos, de los ciudadanos, esto podía
derivarse de otra manera, digamos, hacia el futuro. Lo que hemos visto después de las elecciones es lo que más me preocupa, porque nos pone en un escenario muy incierto, es decir, represión al derecho a reunión. Yo siempre he puesto tanto hincapié en cuidar la posibilidad de que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente aquí o en Venezuela en cualquier momento, porque esa es la expresión ya potente, ¿no es cierto?, de una ciudadanía cuando está diciéndole algo al gobierno, al Estado, que no anda bien. Es un derecho de expresión también, ¿no? Totalmente. Que es básico en una democracia. Y que justamente es lo que es el primer punto que estamos viendo de afectación postelectoral. Información, derecho a reunión, por lo tanto a callar lo que es las voces disidentes, y eso ya es una degradación de las reglas mínimas de la democracia. Eso es dictadura. Sí. Ahora traigamos este conflicto a Chile, porque obviamente, ¿no?, esto ha repercutido, además en un año electoral, etcétera, ¿no?, dentro de lo que son las relaciones, incluso dentro del oficialismo. ¿Cómo lo ve usted desde la oposición? No solo como oposición, yo creo que como ciudadanos que queremos que predomine la democracia liberal en la que todos creemos. Y yo creo que aquí no se puede tener dudas, no puedes tener dobles lecturas ni medias tintas. Aquí uno o está con la democracia o no. Y me parece que esa declaración tiene que ser muy contundente. El presidente Boric partió dudando de los resultados, y yo creo que era importante hacer eso porque había un cuestionamiento sobre los resultados y no salió a reconocer al presidente reelecto inmediatamente, dejó ese espacio. Pero hay tensión interna y el Partido Comunista va decantando hacia una postura que es más bien, lo dijo Lautaro Carmona, que no le queda más que reconocer el resultado. Y cuando todavía hay dudas grandes, por ejemplo, la Fundación Carter, que fue a mirar el proceso y no lo reconoce como un proceso. La Fundación Jimmy Carter, además, ¿no? Jimmy Carter, exacto, que es internacional, que es un observador de procesos similares, no lo reconoce como un proceso de elecciones con todo lo que corresponde para una democracia. Cabe por lo menos tener las dudas, y yo creo que en eso el gobierno no debiera aceptar que haya cuestionamiento respecto al atropello a la voluntad popular de Venezuela. Lorena, usted como también defensora de derechos humanos, creo que me diga qué le parece el siguiente titular. Esta es la declaración del Partido Comunista de Chile, ¿no?, que contrasta, dice el mostrador, con la del propio Partido Comunista venezolano sobre el propio Maduro, mientras el Partido Comunista de Venezuela criticó la falta de transparencia en las elecciones presidenciales y denunció un posible fraude. El Partido Comunista de Chile dijo confiar en que la institucionalidad venezolana transparentará los mecanismos que validan el mencionado proceso. Claro, el PC chileno fue mucho más cauto que el propio PC de Venezuela, ¿no?, que abiertamente señaló que esto estaba viciado. Y que está viviendo allá las condiciones, digamos. Que mejores veedores del PC venezolano, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, no voy a hacer el papel de defensa del Partido Comunista, pero creo que igual hay que tomar en cuenta de que está una discusión que hemos tenido en la izquierda desde hace tiempo. Si quieren nos remontamos a la invasión de Checoslovaquia. La primera de Praga, ¿no?, que fue unos a favor, otros en contra, y por lo tanto en política exterior ha habido siempre una diferencia desde el resto del mundo de la izquierda con las posturas del Partido Comunista. Y sin embargo, en todos los comunicados que ha sacado el Partido Comunista ahora ya a propósito de la situación en Venezuela, han sido bastante claros también en decir que esa es la posición que ellos tienen, pero que en definitiva quien comanda las relaciones internacionales es el presidente de la República, y que en eso no se pierde. Perfecto. Creo que eso es clarísimo, y por lo tanto endosan al presidente las decisiones que se toman. Hay una postura que dice esperemos las actas. Estamos a viernes mientras hacemos este programa
Esto fue el las domingo actas pasado todavía y no salen. no sé cuánto tiempo se pueden esperar las actas, Y- porque uno está acostumbrado a elecciones No, que y el el otro voto día digital, se sabe quién además, ganó, o sea, ¿no? con mayor razón debiera Sí, ser prácticamente efectivamente, pero tampoco podemos caer en, por ejemplo, reconocimientos apresurados de que ganó, por ejemplo, González. Yo creo que aquí tiene que haber un intencionamiento como región de los países de la región que no han podido incluso sacar una declaración en conjunto. Hay que esperar eso Ahora, si también perdió para uno, ver ganó el eso. otro, pues si eran dos nuevos. Sí, pero de todas maneras ahora tampoco está tan evidente si nadie ha mostrado las actas, tampoco los ha mostrado. Es que la oposición puede acceder a esas actas si el CNE tienen un está... porcentaje. Si el CNE, Sí, sí, ellos pero el tienen- porcentaje... Tienen un menos el porcentaje, pero que no te 80% de sirve copias para de las eso. actas. Lo que sí estamos, creo yo, todos abiertos a decir es que esas elecciones no fueron Claro, democráticas. porque la responsabilidad finalmente de mostrar las actas del gobierno es del gobierno Así que es, organizó esto claro. y del CNE, que es el cervel de ellos, que Sí. está en manos del chavismo. Así Ahora, es. es bien complejo porque María Corina tiene copias del 80% de las actas por los apoderados de mesa. Claro, que Entonces, se tampoco es puede oficial, saber. porque los No es apoderados oficial. también No, son materia... Claro, pero son es raro parte que uno de ellos tenga mismos. millones de actas fabricadas, digamos, las han convocado. Y yo creo que eso hay que despejarlo también, porque Claro. eso da un resultado muy distinto. Yo coincido con Lorena en el Perfecto. sentido de que sería muy bueno que haya una presión internacional, porque lo comentábamos antes, aquí tuvimos un quiebre democrático, nos costó mucho, recuperar la democracia cuesta mucho, ponerla en riesgo cuesta poco. Y yo creo que aquí hay que no dejar pasar ni una cosa, hay que levantar las alarmas cuando la democracia está en riesgo, Sí. no solo en el país, en la región. Así es. Y yo creo que aquí es un momento de unirse del resto de los países de la región y poner presión. Yo creo que la presión internacional es la única herramienta Claro. disponible. Acá hay en una este sola vereda, momento. me imagino, que donde cabemos todos, ¿no? Seamos de Sí. derecha, seamos de izquierda, que es la vereda de la democracia. Así es. Totalmente. Y, Eso y es. los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Que Claro. Obviamente. conlleva todo eso, ¿no? Y en medio de todo esto, declaraciones como la siguiente, ¿no? Que entonces Lagos pone en duda continuidad del PC en el gobierno. Vamos a analizar en su mérito estos empujones, dice Juan Andrés Lagos. Es Juan Andrés Lagos. Figura importante dentro de la cúpula del Partido Comunista y además recién lo sacaron de asesor del Ministerio del Interior. Sí, el muy señor. cercano a Maduro. Y además es del PC, porque aquí uno piensa si hay un puro PC chileno respecto de esta problemática o también hay una división dentro del PC chileno, no sé cómo lo ve usted también, y que se ponga en duda la continuidad del propio Partido Comunista dentro del gobierno, donde tiene 3 ministros, 2 ministras también muy importantes, la vocera de gobierno ni hablar, ¿no? Y la ministra del Trabajo, ¿no? La presidenta de la Cámara también. Y la presidenta de la que también Cámara. ha hecho declaraciones. Yo creo que hay matices y hay voces distintas. Yo creo que esto va a ser un tema de discusión al interior del Partido Comunista y espero que de esa discusión salga una resolución o una declaración que apoye el proceso de democratización en Venezuela. Pero usted como diputada del Frente Amplio, Lorena, ¿ve este gobierno sin el Partido Comunista? ¿Cree usted que eso podría llegar? Además, el PC también tiene elecciones internas luego, Sí, pues, ¿no? por A eso fin de lo año. digo, que de ahí tendría que salir Claro. algo. Las tiene, creo, las viene teniendo, pero terminan en diciembre. No, yo por ahora no veo este gobierno sin el Partido Comunista. Me parece que el arco va desde socialismo democrático hasta el Partido Comunista. Por supuesto, el Partido Comunista puede decidir no estar allí, pero lo que no debiéramos hacer el resto es dar esos empujones, sino que más bien poner nuestras diferencias sobre la mesa y dejar que también el Partido Comunista tome una resolución, porque la verdad es que si Lautaro Carmona en su momento dijo esperemos las actas y ahora no vienen las actas, bueno, esperemos a ver qué Lo nos que va a pasa decir. es que ahí ustedes tienen que decirle, bueno, ¿cuánto esperamos? Pues Claro, esperamos una semana más, un mes, 2 años, 3 años. Bueno, esos son el Claro. tipo de debates que uno tiene dentro Sí. del oficialismo. Oye, en medio de todo esto, el propio Maduro tiene su teoría de quiénes podrían estar complotando, según él, ¿no?, detrás de este golpe hacia su reelección. Miren. Todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días. Ya, tenemos la guerra, aquí, escuela de guerrilla aquí.
Y además, bueno, digamos que también entre todos le ofreció combos a Milei y a Elon Musk, ¿no? Así, combo, vengan a pelear conmigo. Sí, en fin. Y Elon Musk le respondió que el feliz lo manda a Marte. Y delirante igual me asusta que se diga esto y que después combinemos esto con las familias venezolanas que quieren volver a Venezuela y que por lo tanto con el derecho que tienen a volver a su país, esto puede ser una cortapisa para eso, lo que acaba de decir. Y además, como ustedes lo decían también, un personaje así quedando solo. La propia izquierda latinoamericana ha tomado distancia. Cuando empieza a generar estas teorías tan raras, quiere decir que ya no tiene mucho sustento. Sí. Porque esto es el típico invento de las dictaduras que empiezan a tener como un uso arbitrario de sus aparatos comunicacionales y a armar estas teorías conspirativas que en el fondo las usan para justificar después nuevos atropellos y abusos y detenciones y que no entren los chilenos y que no entren los peruanos. Es una cadena, es como bien de manual lo que está haciendo. En realidad yo creo que no es bastante predecible lo que puede pasar en adelante. Yo creo que él se va a ir quedando más solo, va a tratar de usar todas las fuerzas que tiene, incluidas Fuerzas Armadas, que también están empezando a fracturarse. Entonces, pero yo pienso que él va a seguir insistiendo en permanecer en el poder. No me imagino que va a abrir una puerta a una negociación. No tiene muchas posibilidades, es una réplica de las dictaduras de los años 70, con los modelos represivos, con los sistemas de inteligencia, digamos, para capturar a opositores. Yo tengo la impresión de que la presión internacional puede abrir un camino más difícil que antes de las elecciones, eso de todas maneras, pero hay que buscar y seguir presionando por un camino porque efectivamente la está pasando muy mal el pueblo venezolano allá y también acá, porque como tú dices, yo también estuve dándome vueltas, digamos, cerca de la embajada y la gente está muy angustiada, entonces, y ahí tenemos un rol también que cumplir, ahí tenemos un rol que cumplir, ver cómo facilitamos la salida de las personas que hoy día no tienen papeles, que tienen papeles vencidos. Se le está dando esas facilidades también, ¿no? Solo a los que tienen el pasaporte vencido, pero hay personas que no tienen documento alguno, y además hay que coordinar porque no hay ningún vuelo directo a Venezuela, entonces tienes que coordinar la pasada por otros países. Yo creo que eso es algo que podemos hacer, digamos, por estas familias. Déjenme hacerles una invitación. Y también a ustedes en sus casas les quiero contar que Luis Slimin y Marcelo Valverde se reúnen para un show único e irrepetible a través de la señal de ViaX Pay-Per-View solo para clientes VTR. Una noche de comedia en vivo donde las historias, interacciones y risas están garantizadas. ¿Cuándo es? Este 1 de septiembre desde las 21 horas en vivo, solo para clientes VTR. Compra el show a través de la sucursal virtual de VTR llamando al 600-800-9000 y también en canal viax.com. Ya, dejemos este tema hasta aquí, la reflexión continúa en sus casas porque además hay que saber cómo termina, ¿no? La pugna entre el llamado socialismo democrático y el propio Partido Comunista, que también se han cruzado unas declaraciones bien fuertes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del senador Lagos Weber, señalando que él mismo no se ve en una alianza con el Partido Comunista. Eso es muy fuerte, Lorena. ¿Cómo se leyó dentro del oficialismo? Por lo menos desde el Frente Amplio no se vio con mucho cariño porque estábamos justamente además en proceso de inscribir candidaturas, entonces ¿cómo dices eso? Y después vas a apoyar a un candidato, por ejemplo, comunista como lista unitaria, entonces también el doble juego a mí me molesta, sí. Muy bien, sigamos con las cartas. Lorena, veamos qué carta nos trajo usted para conversar esta semana de los temas que están en la palestra. Que están en la palestra, traje a la alcaldesa Iracy Hasler. Y la traje por la defensa que está haciendo para que no se instale la cárcel de máxima seguridad en Santiago. Y quiero decir con eso que, claro, cualquier alcalde lo haría respecto de una cárcel que le van a poner en la ciudad. Pero aquí hay elementos que ella ha levantado muy bien y ha logrado congregar además transversalmente desde, ¿no es cierto?, un Johannes Kaiser hasta su propio partido detrás de la posibilidad de cambiar esta decisión, porque hay pérdida patrimonial en esto,
porque ya esa zona es una zona en camino de ser zona de sacrificio y por lo tanto ya aporta con el 20% de la población penal del país. Es la comuna que tiene más. Absolutamente. Más. Y ahí hay un barrio patrimonial, hay servicios, la gente, estamos al lado del Parque O'Higgins. El ministro Cordero ha sido súper categórico. Esto fue lo que dijo el ministro Cordero. La situación de población penitenciaria y disponibilidad de plazas hoy es un costo significativo para vida de personas y para la seguridad, no en el largo plazo, en el corto plazo. Por eso insisto, tal como lo ha dicho el presidente, el Ejecutivo está abierto a alternativas, pero en el corto plazo, por la urgencia que estamos enfrentando, por la crisis inminente que podemos enfrentar, el único espacio donde en la actualidad es posible desarrollar a cabo un proyecto que permita resolver la situación penitenciaria es en la zona de Pedro Montt. Sí. ¿Ha habido, disculpe, improvisaciones en esto del gobierno? Porque se habló de una cárcel, después de un anexo y ahora se habla de trasladarlo a otro lado. Bueno, en fin, yo creo que la urgencia estuvo dada por ese maldito fin de semana con muchos asesinatos, en el caso de Quilicura, en el caso de Lampa, claro. Pero más importante reaccionar incluso, así no es bueno, entonces, ¿no? Yo creo que no, y por eso quería traer el punto de la alcaldesa, porque más importante que eso tienen que ver con los elementos técnicos de un régimen de máxima seguridad, donde los expertos te dicen que en general, y es así, digamos, las cárceles que hay en Chile en mitad de la ciudad son del siglo XIX. De ahí en adelante se han ido construyendo fuera o en los límites, pero nunca en zonas urbanas pobladas. Punto uno. ¿Por qué? No es que la ubicación sea lo único que importa. Tiene que ver con que el tipo de criminalidad a quienes estamos tomando detenidos, que son las cabecillas del crimen organizado, que son los que irían a parar a esas cárceles, generan problemas internos que obligan a un cierto aislamiento interno, pero también externo, claro. Porque afuera de las cárceles la dinámica social que se produce, y si estás cerca de otras cárceles, se produce un contagio criminógeno dentro y fuera de la cárcel. Perfecto. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Temas tecnológicos. Si tú pones inhibidores de señales, que todavía tenemos un margen que hay que arreglar en el caso de los que hay ahora, puedes afectar a la comunidad, o sea, las condiciones de vida de esa comunidad cambian mucho. Y por lo mismo yo creo que, y así lo dijo el presidente Boric, por lo demás, que se abrió alternativas que técnicamente sean viables. Cierto es que lo necesitamos rápido. ¿Y eso qué significa? Que el lugar donde se emplace tiene que tener ya cosas avanzadas. Terreno fiscal, alcantarillado. Veamos dónde va a estar entonces finalmente esa cárcel. ¿Tengo un comentario? Sí, un cortito aparte por su carta. Nos quedan pocos minutos. Ya. Bien cortito, pero yo creo que la decisión ya estaba tomada. Porque hay bastante avance en el proyecto de ampliación del centro actual de justicia, al lado del centro de justicia, quiero decir. Entonces, no veo, tal vez hay un proyecto de más largo plazo que va a buscar otro emplazamiento, pero la impresión que yo tengo, y por la seguridad con que habla el ministro Cordero, es que esa decisión de, por lo menos una parte, instalarla ahí, ya la tienen tomada. Y eso no sé cómo se va a resolver, porque yo coincido que efectivamente necesita un cierto aislamiento. El objetivo en la vida de un preso es arrancarse. Entonces, tiene que darle muchas dificultades. Hay que hacerle todo, sobre todo si son de alta seguridad, como usted dice. Absolutamente. Su carta, y con esto terminamos, Gloria. Mira, mi carta, yo tomo el concepto de que el personaje puede ser con carga positiva o negativa. Yo traigo ahora un personaje que hizo noticia esta semana con una carga muy negativa, que fue Felipe Cruz, que agredió a Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Sí, él es un concejal de Recoleta, estaba molesto por no haber sido nominado el candidato a alcalde, y fue y arremetió a la fuerza, abrió puertas y empujó, la información que yo tengo es que
es que golpeó a Andrea Veamos Valladares. la información que dice: condena transversal la agresión de concejal Felipe Cruz a secretaria general de RN. Ambos son de RN, digamos, no, en ese momento era ex militante, ¿no? Sí, el ex militante de Renovación Nacional empujó en 2 oportunidades y lanzó un codazo a Andrea Valladares. Diversas voces piden que el ahora PDG baje su candidatura a la alcaldía de Recoleta. Claro, fue militante de Renovación Nacional. Lo bajaron ya. Y lo bajaron ahora sí era del PDG. Y esto abriría, según también muchas versiones, también la candidatura del oficialismo ahí. Sí, yo más que eso quisiera irme al tema de la violencia en distintas formas contra las mujeres en la política. Qué buen punto. Yo creo que está ahí latente. Se toma como, es que esta actividad es así, esto es duro, esto es sin llorar. Y pasan todos los días, no pequeñas, algunas pequeñas cosas, otras cosas más grandes, pero pareciera que se genera como un derecho al maltrato porque uno está en política. A la ironía, a la pesadez, al grito incluso muchas veces. Y yo creo que en eso tenemos harto que hacer las mujeres que estamos en política. Y por eso traigo el tema, porque más allá del incidente, creo que la violencia contra las mujeres está muy presente, no solo todavía, no solo en la política, en muchos ámbitos, pero en la política particularmente, porque existe este concepto de que en realidad uno puede ser muy rudo y tratar como quiera a la gente porque es parte de la actividad política. Y yo discrepo rotundamente de eso. Qué buena reflexión trae además la semana que entra la ley Cari, como lo veíamos en el primer bloque. Exactamente. Pero, ¿puedo agregar algo, Freddy, Gloria? Que estoy totalmente de acuerdo, todavía es invisible la violencia política hacia las mujeres, pero también hay que tener cuidado porque este retroceso que estamos viendo en el reconocimiento de derechos de las mujeres también empieza a avalar a que resurjan este tipo de conductas, ¿no? O sea, cuando tú escuchas, a mí me toca en el Parlamento escuchar que las mujeres no tienen para qué avanzar en derechos, que no hay que incluir la perspectiva de género en el Ministerio de Seguridad porque no tiene nada que ver la perspectiva de género en el Ministerio de Seguridad. Tú vas relajando lo que se ha avanzado en materia de vivir una vida libre de violencia. En ese Con buena reflexión nos vamos, muy buena la carta también que trajo entonces para cerrar el programa de hoy, Gloria Hood. Que tenga un buen fin de semana. Que esté muy Muchas bien. gracias, Diputada Freddy. Frías, también gracias por haber venido. Gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Ten un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes desde el Living Ciudadano, desde la comunidad del pensamiento de Vía X. Chao, chao.